de la defensa al ataque. Yo quiero que usted preste atención para ver de qué se trata esto. Vamos a ver. Yo he hablado en los últimos oportunidades que me ha tocado hablar acerca de qué es más grande, lo que pasa, su situación, el problema más grande que Dios o Dios. ¿Qué es más grande, lo eterno, lo que Dios ha dicho, o lo que usted está atravesando? Llámese enfermedad, situación económica, situación familiar. Pero también le he enseñado que todo tiene su fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice en Mateo 24:35. Yo creo que usted ya se lo sabe de memoria. Y dice, Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que toda cosa que nosotros nos ocurre aquí tiene su fecha de vencimiento. Lo único que no se vence, lo único que no se agota, lo único que no se acaba es lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra vida. ¿Y qué dice Dios acerca de usted? Yo tengo pensamientos de bien para ti, yo tengo pensamientos de paz y no de calamidad. Entonces, usted dice, pero pastor, ¿por qué dice que el problema tiene fecha de vencimiento? ¿Por qué dice que el dolor? ¿Por qué dice que la tristeza? ¿Por qué dice que la aflicción tiene fecha de vencimiento? ¿Por qué dice eso? Bueno, no lo digo yo, ya se lo dije, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo que yo pueda decir es solamente una opinión, pero lo que Dios dice es verdad. Entonces, usted me podrá decir, pastor, ¿usted qué piensa acerca de esto o de tal cosa? Lo que yo pienso es una cosa, pero lo que la palabra de Dios dice nos da seguridad. Y por eso usted tiene que tener a mano, no solamente a mano, sino que usted tiene que tener en su corazón la palabra de Dios, porque en ella es como una ancla firme en la cual nosotros anclamos nuestra fe. Así que esta mañana vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable, porque la Biblia dice que toda aflicción de aquellos que nos llamamos creyentes tiene su fecha de vencimiento. ¿Puede usted creer que toda aflicción tiene su fecha de vencimiento? ¿Puede creer que todo lo que usted pasa, así como viene, se tiene que ir? ¿Puede usted creer que todo lo que nos acongoja, esa enfermedad, esa aflicción, por la puerta que entró tiene que irse? Yo bendigo esta mañana al Señor porque Dios quiere seguir hablándonos a nuestra vida. Hay una palabra que yo se le he enseñado que está en Hechos 1:7, donde se acercan los discípulos a Jesús antes de la ascensión y le preguntaron. Recuerde que en los tiempos esos los israelitas estaban bajo el dominio del imperio de Roma, estaban bajo la opresión de los romanos, y a los discípulos les interesaba saber cuándo ellos iban a ser librados de la opresión del imperio romano, cuando ellos iban a volver a ser o se podían convertir en una nación. Pero Jesús le reunió a sus discípulos y ellos le preguntaron, ¿cuándo va a ser el tiempo, Señor, en que nos van a liberar a Israel y van a restaurar nuestro reino? Y el Señor le contesta en Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que a ellos, igual a nosotros, no nos toca saber las fechas o los tiempos. Él lo que está diciendo es que solamente Dios tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos, pero a nosotros no nos correspondía saberlo. Entonces, hay cosas que solo el Padre tiene la autoridad, la soberanía, el control de lo que sucede en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestra nación. Yo quiero que reciba esto: su dolor, su tristeza, su aflicción no nos pone, no nos va a poner a nosotros tiempo. Lo que esa palabra dice que la enfermedad, la aflicción no nos va a poner a nosotros el tiempo. Lo que dice que solo Dios tiene la potestad es que quien le pone el tiempo a la enfermedad para irse se llama el Eterno, se llama Dios. Esa aflicción ya Dios le puso una fecha de vencimiento, que esa aflicción, ese problema, Dios tiene el control sobre todas las cosas que pasan en nuestra vida. Entonces tenga claro que solamente Dios tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos. El Padre sabe el tiempo de nacer, el tiempo de morir, el tiempo de reír, como el tiempo de llorar. Y sabe, a veces yo le decía que muchas veces creemos que el problema que estamos atravesando es eterno, que el problema que estamos atravesando vino para quedarse, que eso ya va a ser
perpetuo en nosotros hasta el día en que nosotros moramos. Pero le repito, lo único eterno es Dios. Isaías 40:28 nos dice esto. Isaías 40:28. Yo quiero que usted lo marque en su Biblia. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Oiga, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, si usted cree que ese problema es eterno, es mentira. El único eterno se llama Dios. El único eterno es Dios. Entonces, esa situación que usted está pasando ahora, llámele aflicción, problema, dolor o tristeza, no es eterno. El único eterno es Dios. Esa situación tiene fecha de vencimiento. Yo lo quiero llevar a ver un personaje que yo he hablado muchas veces acerca de él, pero me llama mucho la atención. Yo quiero que me acompañe al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces es el sexto libro de la Biblia. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo creo que lea esa parte conmigo. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era una nación, un rey enemigo, y por decreto de Dios, él, ¿quién? Dios, Jehová los entregó en manos de sus enemigos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué los entregó en manos de sus enemigos? Porque el Padre dispone en su soberana autoridad los tiempos y sazones. Yo quiero que le quede claro esto. No las pone el diablo, no las pone el problema, no las pone el gigante, no las pone la deuda, no las pone el gobernante. Entonces, ¿quién las dispone? El Padre es el que dispone cuánto tiempo va a durar esa aflicción, ese problema, todo lo que estamos atravesando. Entonces, dice la Biblia que cuando Israel dejó los valores de Dios, se alejó y le dio la espalda a Dios, eso trajo consecuencias sobre ellos. Hubo deterioro moral, corrupción, vino un rey y una nación y los subyugó, Madián. Y la Biblia le puso fecha de vencimiento a este rey y a esta nación sobre el pueblo de Israel. Dios decidió en su soberana potestad que solo podían afligir al pueblo por 7 años. Más de 7 años Dios dijo: tú no puedes, ni un día después, ni un día más, ni un día menos. Esto quiere decir que Dios siempre está en control y Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. En 1 Corintios 10:13 dice que junto con la prueba, junto con la enfermedad, junto con la aflicción, junto con ese dolor, junto con esa tristeza, Dios también tiene la salida, y no solo la salida, sino también la fecha de vencimiento. Quiero que anote esa cita, 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo quiero que subraye esa última parte donde dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Llámele tentación prueba, llámele a la tentación enfermedad, llámele a la cosa que usted está atravesando, es lo que Dios le va a dar salida. Pastor, pero es que creo que me voy a morir con esto. No, Dios no va a permitir que nada le ocurra a usted que usted no pueda encontrar salida, que usted no pueda soportarlo. Dios en su soberana potestad vamos a ver, le ha puesto un problema, le ha puesto un gigante. A ese gigante, ese problema le ha puesto un tiempo, tal vez para afligirlo, pero en tanto se cumple ese tiempo, vamos a ver la abundancia y la bendición de Dios. Y yo le he hablado acerca de la percepción, que tendemos a ver las cosas que nos afligen como eternas. Cuando usted, mire, yo no sé si usted la ha pasado, cuando usted pasa un problema, qué largo se hace el tiempo. Pero cuando usted está paseando, cuando usted la está pasando en la mejor de las vacaciones, usted siente que el tiempo se le va rapidito, como cuando usted va
Cuando usted tiene, verdad que nada le dura, siente que todo se le va rápido. Pero cuando no tiene, usted espera el fin usted espera el sábado que recibe pago, o espera el 15, o espera el 30, y se le hace aquello tan largo. Y es la perspectiva. A veces parece que el tiempo no avanza, parece que esa es un día que tiene 24 horas, parece que tuviera mucho más tiempo, pero todos los días tienen 24 horas. Cuando tiene, cuando no tiene, cuando le va bien, cuando no le va mal, siempre el día siempre tiene las mismas 24 horas. Entonces, lo que sucede es que nuestra percepción nos dice que lo que estamos pasando, lo malo, es eterno, pero ya le dije que no es eterno. Entonces su problema no es eterno, su problema tiene fecha de vencimiento. Usted puede creer que todo lo que le acongoja a usted tiene fecha de vencimiento. Usted puede creer que todo lo que usted está pasando Dios ya le puso fecha fin, ya le puso fecha límite. Porque Dios es el único con su soberana autoridad que dispone de los tiempos y las sazones. Entonces el pueblo de Israel iba a estar en manos de Madián por solamente 7 años, ni un día más ni un día menos. ¿Por qué? Porque Dios dispone en su soberana potestad de los tiempos. El apóstol Pablo decía acerca de esto en 2 Corintios 4:17, y esto también ya lo vimos en otra prédica. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces mire cómo le llama Pablo al problema, le llama tribulación, pero también la describe como leve y momentánea. Entonces Pablo, en su percepción espiritual, entendía que el único eterno era Dios, y que esa tribulación era leve y que era momentánea, que era leve y que era momentánea. Entonces Pablo entendía que esa tribulación, así como vino, tenía que, usted puede entender eso, que ese problema que usted está atravesando, así como vino, tiene que, ¿y por qué no hace conmigo? Problema, así como viniste, te tenés que ir. Puede hacerle, hágale, yo quiero que usted entre, porque así lo va a tener que hacer en su casa. Mire, cuando usted esté en escasez, yo le invito a que usted pueda abrir la puerta y le diga: escasez, te me vas. Póngale la mano sobre su hijo que está enfermo, enfermedad, te me vas. Mire, son cosas que tenemos que aprender, no es eterno. Esa enfermedad no vino para quedarse, esa enfermedad Dios ya le puso fecha de vencimiento. Entonces, esto es importante que usted pueda entender. Ni el problema, ni la aflicción, ni la tribulación, ni la tristeza, el dolor tiene potestad, soberanía o autoridad para determinar cuánto tiempo va a estar en nuestra vida. La potestad, la soberanía, la autoridad solamente la tiene nuestro Dios, que es eterno. Entonces, cuando, mire, yo no le quiero decir que en la vida del cristiano no vamos a pasar enfermedad, no vamos a pasar problemas. Eso es mentira. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33 que en Él vamos a encontrar paz, y que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él vence al mundo. Entonces, cuando venga la enfermedad, esa enfermedad no se va a quedar para siempre. Y yo no sé cuántos, los que ya están adultos, cuántos le han dicho: mire, esta pastilla usted la va a tener que tomar hasta el día que usted muera. Si usted abre su corazón y cree esa palabra, usted puede creer que esa pastilla no va a ser para siempre. Usted puede creer que esa enfermedad no va a ser para siempre. Usted le han dicho: ese niño, yo no sé sobre cuántos de nuestros hijos el doctor decretó una palabra, y él va a permanecer así para toda la vida, y él va a estar en este estado para toda la vida. Pero mire, el único que dispone es nuestro Dios. Y yo quiero que pueda creer que Dios cambia todas las situaciones. Mire, que podamos creer de que no venimos a la iglesia y que no estamos jugando a ser evangélicos, no estamos jugando a ser religiosos, sino que lo que Dios produce, tanto lo que usted canta, tanto lo que usted oye, tiene que producir vida en usted. Que a lo muerto le tiene que dar vida, a lo que está mal le tiene que dar vuelta y convertirlo para bien. Entonces, la enfermedad tiene sus días contados, lo malo tiene días contados, la escasez tiene sus días contados. Yo quiero que usted lo pueda creer esta noche. Y es importante, vamos a ver, ¿por qué es importante que usted entienda que todo lo que usted pasa, eso no le determina cuánto tiempo va a permanecer en su vida? El único que le determina cuánto tiempo va a permanecer esa cosa en su vida es Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, ¿qué sentido tiene? Si usted cree que vino para quedarse, ¿qué sentido tiene que le oremos a Dios por eso? Si usted cree que es eterno. Entonces, por eso hay muchos cristianos orándole al problema.
Y venimos al Señor y le oramos al problema. Señor, qué grande este problema. Señor, qué situación tan difícil. Le digo algo, Dios ya lo sabe. Pero cuando oramos de esa forma, le estamos haciendo saber al Señor que el problema es más grande y que no se va a poder. Pero es que es diferente, y yo no sé si usted acuerda cuando le enseñé la oración de Nehemías y de Daniel que decía, Dios grande y temible. Recuerda cómo se presentaban eso. Le puse de ejemplo dos oraciones. Cómo se presentaban esos hombres ante Dios ante el problema. Claro que era grande, era más grande que Nehemías, era más grande que Daniel, pero nunca más grande que Dios. Entonces estos hombres se presentaban delante del Señor, le decían, Dios grande y temible. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba por sobre encima de cualquier cosa. Entonces muchas veces nosotros nos presentamos ante Dios y parece que le estamos orando al problema. Yo me recuerdo muchas veces cuando yo estaba en primaria, yo iba donde mi mamá y le decía, mamá, viera qué difícil está esa clase. Mire que el maestro a todos los aplaza. No hay nadie, no hay ninguno en la clase, todos se quedan. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a mi mamá? Que no hay forma de que yo pueda pasar. Y muchas veces nosotros le oramos al Señor, Señor, qué difícil este problema. Señor, qué barbaridad lo que está pasando. Señor, yo no sé qué hacer. Y le estamos diciendo que Él no puede hacer nada y que no hay forma como salir de eso. Entonces, usted tiene que entender que todo lo que usted pasa, enfermedad, escasez, pobreza. De momento yo leí el domingo pasado de las temporadas malas, de los días malos. Mire, todo tiene su fecha límite. ¿Por qué? Porque el único que le puede poner tiempo a las cosas es Dios. Pero el enemigo nos quiere hacer saber de que eso va a ser eterno, de que nunca va a cambiar, de que no se puede hacer nada. Y tenemos frases, es que parece que estamos remando en contra de la corriente. No sé si ha escuchado, es que parece que estoy tratando de endulzar el mar. Y tenemos esas frases que la verdad que tienen mucha razón, pero por eso le digo, cuando usted viene a Dios, usted tiene que confrontar lo eterno con lo circunstancial. Tiene que confrontar lo eterno con lo pasajero, con esas cosas que nos pasan. Y Dios ha dicho que todo va a pasar menos su palabra. O sea, quiere decir que esa enfermedad es pasajera, que ese problema es momentáneo, que ese problema no tiene por qué quedarse por mucho tiempo, porque lo único eterno es Dios. Y yo le quiero mostrar algo que dice el apóstol Pablo, y también ha hablado de esto, pero dice Pablo en Efesios capítulo 1 verso 19. Es un texto que me gusta mucho, que escribió el apóstol Pablo, y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para quién? Los que ¿qué? Los que venimos a la iglesia, para nosotros los que tenemos Biblia, para nosotros los que no faltamos al culto, para nosotros los que no sabemos todos los cantos. No, es para nosotros los que creemos. Mire, es una gran diferencia solamente de venir a la iglesia. Muchos creemos que por venir a la iglesia ya solucionamos y tenemos nuestra vida espiritual completa. No, se trata de mucho más. Y yo le he dicho, alguien puede pasar y se puede quedar unos 5 minutos escuchando la palabra, pero si él creyó, él se va con su milagro, él se va con su respuesta. Pero muchos de nosotros hemos estado por mucho tiempo en una iglesia y nuestro corazón, también le hablé hace poco, que nuestro corazón se endurece. Entonces nuestro oído no puede recibir la palabra de Dios y no puede generar fe. Entonces, dice Pablo, vamos otra vez. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Levante la mano y diga, yo creo. Entonces quiere decir que si usted cree, hay un supereminente y grande poder sobre usted. Dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿De cuál fuerza? Y aquí dice en el verso 20, la fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso quiere decir, oiga, que nuestro Dios tiene poder sobre todas las cosas, sobre esa enfermedad, sobre esa escasez, sobre ese problema que usted está pasando con su esposo, con sus hijos, sobre lo que está pasando en el país. Dice, porque Él tiene poder sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra. Mire, hay enfermedades que cuando Pablo escribió esto todavía no habían salido, no se habían
no sé si la palabra es que no se habían inventado, no le habían puesto nombre, pero no existían esas enfermedades. Pero mire, esta es como una cláusula que también abarca las enfermedades que ya están presentes hoy y que van a salir en los días postreros, porque dice: y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en el siglo de Pablo, sino también en el siglo venidero. Y dice el 22: y la sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, cuando se refiere a la iglesia no se refiere al templo, las cuatro paredes. Las cuatro paredes nosotros le decimos templo, pero la iglesia somos usted y yo. Usted y yo nos podemos reunir en la esquina y somos la iglesia. Usted y yo nos podemos reunir debajo de un árbol y somos la iglesia. Usted y yo podemos ir a un río a departir y somos la iglesia. Y dice que sobre la iglesia Él sometió todas estas cosas también bajo sus pies y los dio por cabeza a la iglesia. Mire qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo entendía que esa tribulación, ya lo vimos, era leve y momentánea, así que esa tribulación, así como vino, tenía que irse, porque en su corazón mora o habita Jesús. Y la palabra de Dios dice, lo lleva a un salmo muy conocido, el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire, yo quiero tomar un tiempo en esto. Cuando algo viene a nosotros y se queda en nosotros es cuando no tenemos a Jesús o cuando no tenemos una confianza plena en Jesús. Cuando no tenemos a Jesús, vamos a ver, viene la enfermedad y la enfermedad se queda ahí. La aflicción viene y se queda ahí. El problema viene y se queda ahí. La pobreza viene y se queda ahí. Pero cuando nosotros, diga nosotros, los que tenemos a Jesús, hacemos habitación a Dios, no hay espacio para eso. Así como llega, tiene que irse, porque el hecho, vamos a ver, porque le hemos hecho habitación a Dios y esa habitación está llena. O sea, yo soy un espacio, yo soy un recipiente, pero como está lleno de Dios, la enfermedad no tiene por qué quedarse. Así como vino, se tiene que ir. Y mire, hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es habitar y otra cosa es visitar. Si Dios habita en su corazón, vamos a ver, si Dios habita en tu corazón, quien te va a visitar, si es el problema, no va a poder habitar en ti. Yo quiero que me entienda esto. Si usted tiene habitación para Dios y Dios habita dentro de usted, y si lo visita el problema no puede ir a quedarse, no puede ir y habitar en usted, porque ahí habita Dios. Y así como viene, se tiene que irse, porque es una visita. Es una visita, porque ya hay habitación en tu corazón y esa habitación es para Dios. O sea, que si yo tengo a Dios, si yo confío en Dios, vamos a ver, como estoy lleno de Dios, como le hice habitación a Dios, la enfermedad no tiene por qué quedarse. Claro, va a venir, va a estar durante un tiempo, pero va a ser solamente una visita. Solamente va a ser una visita. Pero hay algunos que no le han hecho habitación a Dios, solamente visitan a Dios. Y le hacen, vamos a ver, no le han hecho habitación a Dios, entonces solo lo visitan cuando tienen problemas. Lo tienen como bombero para apagar los fuegos. Entonces se quedan los problemas en ellos y se queda en ellos la enfermedad, porque a ellos es que le ha hecho habitación. O sea, viene la enfermedad y agarra a alguien que está vacío, una habitación vacío, la enfermedad se va a quedar y va a habitar en él. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita, o sea, el que le hace habitación a Dios. Y si usted, póngame el 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire el que está con su fe en Dios y confía en Dios. Dice, dirá, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mire, el que está lleno, como sabe que tiene a Dios, como está lleno de Dios, como la habitación que es Él, y está llena, mire lo que pasa, verso 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. 8. Ciertamente
con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Mire qué tremendo. Entonces, iglesia, no le haga habitación al problema. No le haga habitación a las dificultades, no le haga habitación a las etiquetas. Mucha gente nos pone etiquetas. Hay gente que tiene todavía la etiqueta de lo que su papá, de lo que su mamá, de lo que un abuelo le dijo: vos no servís, no vas a ser nadie en la vida, sos un inútil. Y todavía hay gente que todavía guarda esas etiquetas y le hizo habitación a esas etiquetas. Entonces, hágale habitación al Altísimo, a lo que Él está diciendo. Entonces, vuelvo con Pablo, y Pablo decía esta leve tribulación. Pablo le decía a la tribulación: tienes fecha de vencimiento en mi vida, así como vienes te tienes que ir. Aquí no hay habitación para ti, estás de visita. Entonces, Pablo no solo le hablaba al problema o la aflicción, le decía: aquí no hay espacio para ti. También le hablaba, también cuando le hablaba le decía: cuando te vayas en mí. Y oiga qué maravilloso: cuando te vayas de mí, tú que viniste de visita problema, tú que viniste de visita enfermedad, cuando te vayas de mí, va a quedar en mí un mayor peso de gloria. Entonces, ¿qué va a hacer en nuestra? ¿Por qué Dios permite la aflicción? ¿Por qué Dios permite que nos ocurran enfermedades? ¿Por qué Dios permite el problema? Vamos a ver, porque la aflicción en nuestra vida hace que desarrollemos fe. Yo no sé si usted le ha dado a Dios alguna vez gracias por un problema que usted atravesó. Nadie. Mire, cuando tenemos problemas, yo creo que es cuando más buscamos a Dios. Y no salimos igual del problema. Salimos fortalecidos, salimos llenos de fe. Y yo le he dicho aquí antes, y siempre usando este mismo ejemplo de Gedeón, que Dios muchas veces va a llamar nuestra atención de muchas formas. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda, porque ya no lo buscamos, porque ya no le servimos con excelencia, porque hemos puesto la mirada en otras cosas. Entonces Dios va a tener que sacudirnos para que volvamos a Él. Dios nos va a llamar la atención de muchas formas, pero yo no sé si hay alguien que le ha dicho al Señor: bendito problema en que me metí, porque nunca mi vida volvió a ser igual, porque te conocí de verdad. Mire, Job decía, Job dijo, más ahora mis ojos te ven. Mire, qué tremendo. Mire, vamos a ver, el problema nos tiene que sacudir. Y yo no sé cómo lo tome usted, pero nos tienen que dar una cachetada para que reaccionemos y para que volvamos a ver al invisible, para que volvamos a ver a aquel que nos llamó, para que nos volvamos a aquel que nos compró con su sangre, aquel que tiene un camino preparado para nosotros y que nosotros no hemos desviado del camino. Entonces, cuando una persona entra en aflicción o en un problema, vamos a ver, se activa el músculo de la fe, y el músculo que desarrolla la fe permite que hacer cosas que antes no hacíamos. Yo no sé si usted en tiempo de aflicción le dijo: Señor, yo te voy a buscar, Señor, yo te voy a escuchar, yo necesito salir de aquí. Yo sé que usted me va a dar dirección, yo sé que usted me va a dar fuerza, yo sé que usted en este momento difícil me va a dar fortaleza, y hacemos cosas para Dios. Señor, yo hoy me levanto a las 3 de la mañana porque te voy a buscar, Señor, y yo quiero más. Y yo no quiero estar 5 minutos, yo quiero encontrarte, yo quiero buscarte, yo quiero estar contigo. Y voy a ayunar, y voy a leer tu palabra, y voy a juntarme con los hermanos para orar, y comenzamos, y ese músculo se empieza a activar y empieza a desarrollar fe. Entonces, por eso Pablo dice que esa leve tribulación, y el final de ese texto dice: produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? La leve tribulación produce eso, un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y era Pablo diciendo que esa tribulación va a activar mi músculo de la fe para hacer que yo logre cosas que bajo otras circunstancias no lo podía hacer. Mire, hemos hablado que muchas veces cuando estamos muy cómodos, nos acomodamos, nos relajamos,
como tengo dinero, no ocupo a Dios, no ocupo orar, como tengo salud, como no tengo problemas en la casa, no tengo problemas en el hogar, entonces nos relajamos mucho. Entonces Dios va a hacer que nos despertemos para que podamos lograr alcanzar cosas que bajo otras circunstancias no las podíamos lograr. ¿Cómo se activa el músculo de la fe? Cuando estamos en aflicción y en tribulación. ¿Qué produce la tribulación? Un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y volvamos a Jueces, porque ahí donde vamos a estar. Jueces, en el 6, en el versículo 2. Dice el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, oiga, yo quiero que usted pueda visualizar eso, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Mire, Israel se había olvidado de Dios, pero como estaban empobrecidos, como estaban escondidos, como no tenían que comer, como tenían escasez, dice que eso despertó a Israel. Así que usted puede ver este punto donde yo le digo que muchas veces ocupamos la tribulación. ¿Para qué? Para que podamos acudir a Dios, para que podamos volvernos a Él. Y yo quiero que vea en esto que leímos, que era una época dura que estaba pasando el pueblo de Israel, que no solamente eran los madianitas, dice que también eran los amalecitas y los hijos del oriente. Dice, oiga, dice que estos no solamente venían y se iban, dice que acampaban, ellos y sus ganados. O sea, no era una visita, habían hecho morada en Israel y empobrecían a Israel. Entonces, producto del hambre, producto de la escasez, el pueblo de Dios empobrecía. Pero mire, bendita pobreza y bendita escasez, porque eso lo hizo clamar a Dios. Nadie dice amén. Sé que a nadie nos gusta, yo sé. Entonces vamos a ver, yo quiero hablar algo. Mire, la pobreza no es de Dios. La pobreza es una maldición que la iglesia tiene que desterrar de una vida, de la familia, de la ciudad. Hay gente que le gusta la pobreza, le gusta vivir en pobreza. ¿Por qué? Porque el gobierno me da un bono, porque el gobierno me da una canasta, porque el gobierno me da. Y hay gente que se acostumbra a eso y le gusta vivir de esa manera. Pastor, pero es que, otros dicen, pastor, pero es que Jesús nació pobre. Dice que Jesús nació en un pesebre. Pues, pastor, pero dice que Jesús no tenía ni dónde asentar su cabeza. Vamos a ver, la Biblia me dice que Jesús, en 2 Corintios 8:9, dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Si lo podemos leer, para que cuando usted llegue a esa época de escasez, esa época de que todos pasamos, usted le puede decir, te me vas. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo siendo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces no es la voluntad de Dios que seamos pobres, no es la voluntad de Dios que no tengamos que comer, no es la voluntad de Dios que tengamos que hacer muchas cosas para poder, aunque sea, comer algo. Mire cómo es nuestro Dios. Y yo quiero decirle que nuestro Dios es un Dios de abundancia, es un Dios de riqueza. Usted sabe que es el Dios del oro y la plata. Pero quiero que me acompañe cómo lo describe Isaías 66:11. Isaías 66:11 dice, le dice al pueblo, dice, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el esplendor de su gloria. Otra versión dice, para que os deleitéis con la abundancia del Señor. Salmo 37:25 dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados,
saca a los cautivos a prosperidad. Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y el Salmo 34:10, hay muchos más textos, dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová nunca tendrán falta de ningún bien. Mire qué maravilloso. Pastor, ¿será que es de Dios que seamos pobres? ¿Será que es de Dios que Honduras sea una nación? ¿Será que Lepaera es de Dios que esté así? Usted ya sabe cómo es su Dios. Entonces, cuando en Jueces 6 nos narra lo que aconteció a Israel por darle la espalda a Dios, ese no era el deseo de Dios. Aunque ellos le dieron la espalda a Dios, aún el amor de Dios, con todo esto, dijo que iba a ser pasajero y momentáneo. ¿Sabe qué? Era la soberana potestad de Dios, y Dios tiene el control. Dios en su soberana potestad le dio fecha de vencimiento a la aflicción de Israel. Dijo 7 años, ni un día menos, ni un día más. ¿Por qué es terrible la pobreza? Porque la pobreza produce violencia, hay pérdida de valores, quien no come bien se desnutre, hay pérdida de capacidades, en fin, la pobreza afecta el futuro de un país y de todo un pueblo. ¿Por qué le digo esto? Porque como país yo creo que Dios tiene mejores planes. ¿Será con lo que leímos? Dios tiene mejores planes para nosotros. Mire, la violencia que hay es a causa de la pobreza, la pérdida de valores, a cuántos niños desnutridos, cuántas capacidades, vamos a ver, el material humano que tiene Honduras. Yo creo que somos privilegiados, yo creo que lo mejor de Honduras es su gente, creo que el recurso humano que tenemos es maravilloso, pero en sí la pobreza afecta el desarrollo de un país y de todo un pueblo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Para que nosotros podamos creer y forjar una Honduras diferente, para que trabajemos, para que Dios quiere darnos las riquezas, Dios quiere que nosotros le demos empleo, Dios quiere que nosotros, Dios quiere utilizarnos a nosotros para poder bendecir esta nación. Entonces, producto de haber perdido la capacidad productiva, producto de haber perdido su soberanía, producto de haber perdido todo, ¿qué le quedó a Israel? Clamar a Jehová. Entonces, cuando un país, y póngalo así, cuando una persona ha perdido toda esperanza, es cuando está listo para ser escuchado y recibido por el cielo. Mientras Israel estuvo prosperado, mientras Israel tuvo riquezas, le dio la espalda a Dios. Vamos a ver, pastor, entonces es malo que tengamos riquezas. No, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios quiere que no nos haga falta ningún bien. Y yo no sé si usted recuerda, y se los dejo de tarea para el discipulado del jueves, los acuérdate que Dios le dijo en Deuteronomio. Dios le dijo muchos acuérdate al pueblo de Israel, y le dice: cuando entres a la tierra prometida, acuérdate. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No lo ha leído? Búsquelo, los acuérdate. Vamos a ver, vamos a encontrar unos aquí para que vayan adelantando la tarea. Nadie dijo amén. Qué barbaridad. No les gusta la tarea. Vamos a ver. Vamos a ver. Deuteronomio 6:10. Ok, aquí le dice cuídate de no olvidar, a una dice cuídate de no olvidar, ahorita la otra le dice acuérdate. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Yo no sé, alguien se tiene que llenar de fe con esto. Amén, solo yo. Vaya. Dice 11: y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Verso 2, márquelo con marcador rojo si es posible. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, Dios ya sabía lo que podía pasar. Y es lo que nos pasa muchas veces cuando estamos cómodos, cuando estamos bien, cuando tenemos finanzas, cuando tenemos salud, cuando no se avecinan problemas, nos olvidamos, nos acomodamos mucho y nos olvidamos de aquel que nos dio la capacidad. Vamos a ver, pastor, pero es que yo me preparé. Pastor, pero es que, y es cierto, ¿y quién le dio la capacidad? Pastor, pero es que yo tengo mis clientes, ¿y quién le dio esos clientes? Pastor, pero es que, ¿y quién le dio la vida? Mire,
cuídate de no olvidarte de Jehová. Entonces, mientras Israel perdió toda confianza en sus propias capacidades, en sus propias habilidades, dice la Biblia, como lo había perdido todo, clamó a Jehová. Entonces Israel estaba desvalida, Israel no tenía ayuda, Israel no tenía alguien que lo socorriera. Entonces Dios atendió el clamor de ellos, y cuando ellos clamaron, había un Dios que estaba dispuesto a oírlos. Entonces ellos se habían olvidado de Dios, pero cuando estuvieron empobrecidos clamaron a Dios, y Dios envió un varón profeta que le hablara la palabra de Dios. Yo quiero que note algo aquí y lo vamos a leer. Cuando estamos orando por un milagro, cuando clamamos por un milagro, cuando clamamos por la salida, cuando clamamos por una solución, cuando clamamos por algo, lo que estamos esperando es que llegue el milagro, ¿verdad? El que está enfermo quiere que llegue la sanidad. El que necesita finanzas quiere que el recurso financiero llegue. El que tiene problemas en la familia quiere que la solución al problema de la familia llegue. Pero cuando clamamos y oramos, lo primero que Dios envía es su palabra. Y mire, ¿por qué Dios es así? Pastor, yo necesito pisto. Pastor, yo necesito salud. Yo necesito que esta mujer se me componga. Yo necesito que el hijo aquí. Pero ¿por qué Dios manda una palabra? Entonces, cuando Dios nos envía su palabra, la verdad que no es lo que estamos esperando. Yo necesito otra cosa, dice usted. Yo necesito otra cosa. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es lo que necesitamos. La palabra de Dios es lo que necesitamos. ¿Por qué? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, mire, con la palabra de Dios todo lo que yo ocupo puede hacerse. También dice, en la creación dice que por su palabra fueron formados los cielos y la tierra. De la oscuridad salió la luz, del desorden surgió el orden y surgió todo lo que Dios creó. Entonces, también yo quiero que marque este texto en la Biblia, Salmo 107:20. Los que hicieron la tarea en el discipulado, la mayoría lo tenían. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel clama, dice que Dios envió su palabra. Primero, que envió Dios su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, en la palabra de Dios hay poder. Cuando Dios te da una palabra, Dios te está dando la semilla de tu milagro. El pueblo de Israel clamó para que Dios los librara de los madianitas, amalecitas y de los otros, pero Dios no mandó un ejército. Dios mandó un hombre de Dios, un profeta, y le dio una palabra. Vamos a ver, lo primero que Dios va a hacer ante tu necesidad es sembrarte una palabra, y la palabra, al ser sembrada, traerá fruto, o sea, traerá el milagro. Mire, muchas veces, ¿por qué yo insisto bastante en el discipulado? ¿Por qué yo insisto bastante en el discipulado? Por esto mismo. Porque vamos a ver, la palabra es una semilla que al final va a traer fruto. Hay gente, mire, creo que yo lo escribí esta semana, que mucha gente se acerca a uno para que ore, pero no viene aquí a recibir enseñanza. Ellos no quieren enseñanza, no quieren una palabra, no quieren una predicación, no quieren una enseñanza. Quieren que oren porque lo que ocupan es ser librados de la enfermedad. Pero vamos a ver, Dios nos quiere dar mucho más. Dios nos quiere dar mucho más, y nos lo da a través de su palabra. Mire, una semilla, una palabra que usted reciba es una semilla. Y yo le pregunto, si yo siembro con una semilla, siembro un naranjo, ¿cuántas naranjas me va a dar ese naranjo? Muchas, N cantidad de naranjas, y cada naranja contiene N cantidad de semillas. Y mire, y así es lo que Dios nos quiere dar. Pero nosotros nos conformamos con una cosa que Dios nos dé, cuando lo que Dios nos quiere dar es, recuerde, Dios vino a darnos vida, y una vida en abundancia. Pero no, pastor, yo oré por mí, pastor. Yo oré por mí y ya. Entonces vamos a ver, mire, queremos lo que Dios da, pero no. Bueno, ese es otro tema. No queremos buscar de Dios, ni su palabra, ni lo eterno. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el martes usted pudo venir con expectativa. Yo quiero ir a la iglesia. Dijo usted el martes, yo voy a ir a la iglesia, yo voy con fe, yo tengo un problema, yo necesito que Dios me hable, yo necesito que Dios me dé instrucción, que Dios me pueda hablar. Y usted entró, recibió la palabra, y usted dice, bueno, salí, pero no pasó nada. Y usted dijo, bueno, será otro día. Pero más no sabe que lo que usted recibió el martes o el domingo pasado, cualquier día anterior, fue una semilla.
Entonces no le damos valor a lo pequeño, no le damos valor a la semilla, no le damos valor muchas veces a la palabra de Dios. Entonces esa semilla o la palabra de Dios que usted recibió el martes o otro culto anterior, no solamente tiene el poder para darle lo que usted espera, también tiene el poder para darle mucho más. Y dice, mucho más abundante de lo que pedimos. Mire, Dios le quiere dar más de lo que usted está pidiendo. Usted está pidiendo X cantidad de dinero y Dios le puede dar más. Usted está pidiendo salud y Dios le quiere, le está pidiendo sanidad, Dios le quiere dar salud. Queremos tanta cosa, pero Dios aún así nos quiere dar mucho más. Volvamos a Jueces para avanzar, me quedé en el 7. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de Madián, mire, clamaron a Jehová, ¿por qué? Porque tenían un problema. 8. Jehová envió a los hijos de Israel, ¿qué envió? Un ejército. No, le envió un varón profeta y le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, os hice salir de Egipto, os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. 11. Y vino el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios había puesto fecha de vencimiento a la aflicción de Israel. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y bien, y yo a esta parte quería llegar. Yo le dije, el tema se llama de la defensa al ataque. Mire, muchas veces hemos estado como iglesia, puede decirlo como persona, como familia, aguantando. Y hemos estado así aguantando, enfermedad, pobreza, problemas en la familia, hemos estado aguantando, hemos estado huyendo, escondiéndonos de todo lo que nos pasa. Pero mire, Dios quiere que usted pase al ataque. Dios quiere que usted pase, porque si usted defendiéndose nunca va a tener victoria. Aguantando, escondiendo, ¿sabe qué? Dice que Gedeón se escondía en el lagar. Y mire, escondido en el lagar, nunca Gedeón podía darle, primeramente, obtener una victoria personal, una victoria familiar. Y el llamado de Dios para Gedeón era darle una victoria al pueblo de Israel. Escondidos, iglesia, nunca vamos a tener una victoria. Aguantando, soportando, pasándola, nunca vamos a tener una victoria. Usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Ay, hermanito, aquí perseverando en el Señor, aquí aguantando. Solo he escuchado eso. Hay otros que no dicen. Entonces vamos a ver, ¿sabe? Dios nos da su palabra, ¿para qué? Para que tengamos victoria. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo lo que estamos atravesando tiene su fecha de vencimiento. Es hora que la iglesia de Dios, que usted, que yo nos levantemos de dejar de estar defendiéndonos, de dejar de estar aguantando, de dejar de estar recibiendo para poder ir al ataque. Y vamos a ver, si no pasamos al ataque, nunca vamos a poder ver los milagros de Dios. La iglesia tiene que entender que Dios nos está llamando al ataque. La iglesia, el hombre de Dios, cuando oye la palabra de Dios, tiene que fortalecerse. Y en Efesios 6, cuando Dios nos habla acerca de su palabra, dice que la espada es la palabra. Y mire, tenemos todo lo que en la armadura de Dios que habla en Efesios 6, todo era de defensa. Hablaba del yelmo, hablaba de la coraza, hablaba de todo, no me acuerdo, pero el único instrumento, la única arma de ataque era, ¿el qué era? La palabra de Dios. Es hora que pasemos de la defensa al ataque. Y estamos esperando, esta enfermedad, pues ahí está, pastor, ¿y qué voy a hacer yo? Y otra frase que he escuchado, ay, pastor, solo Diosito conmigo. ¿Quién? ¿Qué más quiere? ¿Verdad? Pero como Diosito es así, como el Diosito de ella es así, del hermano. Entonces, vamos a ver, tenemos que pasar de la defensiva al ataque. Mire, Israel estuvo aguantando, estuvo escondiéndose, estuvo soportando a las madianitas hasta que llegó el tiempo del vencimiento de su aflicción y pasaron de la defensiva a la ofensiva. ¿Por qué? Porque Dios mandó su palabra.
porque Dios mandó un varón profeta y les dio una palabra. Pastor, pero es que yo no ocupo una palabra, yo ocupo otra cosa, yo ocupo resolver hoy mismo, pastor. Y usted me da una palabra. Usted me dijo que me iba a dar una palabra que iba a resolver, usted dijo que hoy me iba a salir mis problemas resueltos, y lo que me da es una palabra, yo ocupo otra cosa, pastor. Entonces, Gedeón, mire, ve, Gedeón, después del encuentro que tuvo con el ángel, o sea, con Dios, no volvió a ser el mismo. De estar escondido de los madianitas, pasó a la ofensiva y se convirtió en el juez que Dios estaba llamando para levantar en ese tiempo, para sacar ese tiempo de la opresión de los madianitas y de todos sus enemigos. Me voy a saltar hasta el verso 14. Yo le pido que lea toda la historia, lea el 6, 7 y 8 de Jueces. De Jueces, es una historia muy linda, mucha enseñanza hay. Y dice el verso 14: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y mire, contesta Gedeón. Entonces le respondió: Señor mío. Y comenzamos porque nos estamos viendo a nosotros mismos. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, ve, muchas veces usted dice: pastor, esa palabra está bonita, me gusta, pero eso no es para mí. Eso es para los hermanos que predican, es para los que cantan, es para los que danzan, es para los que tienen más años en la iglesia. Yo apenas me vengo insertando en la iglesia, yo no estoy capacitado, yo no soy tan inteligente, yo no tengo títulos. Y ¿sabe qué? Dios anda buscando hombres y mujeres esforzados y valientes. ¿Será que Dios podrá encontrar esforzados y valientes en Visión Jesús? Mire, basta decir: es que yo soy pobre, es que yo soy aquí, es que esto. ¿Sabe qué? Dios quiere que usted pase de estar aguantando, de estar a la defensa, al ataque. Pero no se trata de quién es usted, se trata de quién es que va con usted. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo. ¿Sabe qué? Todos sus gigantes, el problema para nosotros no son nuestros gigantes, es reconocer quién está de nuestro lado. ¿Sabe? No se trata de usted, se trata de quién nos envía. Y quién nos envía, vamos a ver, vamos a ver, no nos va a enviar así nomás, nos envía porque hay una garantía de éxito, y la garantía de éxito es que Él va con nosotros. Entonces, es importante que podamos separar esas dos cosas, que quien nos llama es quien va con nosotros y no se trata acerca de nosotros. ¿Sabe que a mí me gusta hoy, este mes que se celebra el mes de la familia, este mes que se celebra, se habla mucho de la familia, se ha nombrado agosto como el mes de la familia. A mí me gusta hablarle a los padres. ¿Por qué a los padres? Porque detrás de nosotros vienen otros detrás de nosotros. Y usted podrá decir: pastor, yo solo tengo uno. Mire, aunque solo tenga uno, detrás de él hay nietos, detrás de esos nietos hay bisnietos, detrás de ellos hay tataranietos, y todos los que Dios le ha decidido dar a usted. Entonces vamos a ver, no podemos estar acomodados, no podemos estar aguados, no podemos estar flojos. Yo no sé qué palabra pueda usted entender. No podemos estar, si lo quiere hacer, acobardados. No podemos estar aguantando. No, pastor, yo aquí estoy bien. Y dale por aquí, dale por allá. Vamos a ver, no es el deseo de Dios para nosotros. ¿Sabe? Dios es un Dios de generaciones. Y así como Dios tiene planes para usted, tiene planes para los suyos. Solo una dijo aquí amén. Mire, ve, Dios tiene planes para los suyos, para los nuestros. ¿Sabe? Mire, ve, yo quiero que usted pueda tener una mente más amplia, porque muchas veces solamente, y yo sé que los padres no solamente piensan para sí, pero muchas veces pensamos: ese cipote, esa cipota, o ese huir, no sé cómo le dice, y pensamos que es un cipote nomás, o una niña y ya. Es un propósito de Dios. Pero vamos a ver, pero si no está encaminado, si el propósito de Dios no está en la ruta, no está en la voluntad de Dios,
vamos a ver, y le digo esto a los padres porque Dios nos está llamando para que nosotros podamos, para que podamos ser esa generación que pueda darle vuelta a las cosas. O si en usted hubo maldición, que en usted esa maldición Dios la cambia a bendición. Si detrás de los suyos hubo maldición y usted lo puede ver, ¿y por qué será que este muchacho es alcohólico? Es que el papá, el abuelo, y comienza, bueno, Dios quiere hacer eso, pero al contrario. Dios quiere hacer eso, eso mismo, pero, o sea, Dios quiere hacer al contrario de eso. Quiere reproducir lo de Dios en ellos. Usted como madre, usted dio a los hijos, como padre usted da a los hijos, y esos hijos, Dios quiere que usted pueda darle la vuelta, que lo que usted pasó, que lo que usted vio, que lo que usted experimentó, sus hijos no lo puedan experimentar. Yo le doy gracias a Dios porque Dios llegó a nuestra vida como familia, y cosas que mis padres experimentaron en su matrimonio, yo no las voy a experimentar. Cosas que yo experimenté en mi juventud, mis hijas no las van a experimentar, y mis nietos nunca van a saber de esas cosas, si Dios nos permite vida. Pero es necesario que los padres se puedan esforzar, se puedan ser valientes, puedan saber, claro, no es fácil la tarea. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo perverso, estamos en un mundo contaminado, estamos en un mundo donde estamos llamados a muchas cosas, hay mucha distracción, hay mucho entretenimiento, y a nuestros hijos, de hecho a nosotros nos gusta el entretenimiento. A mí me gusta mucho, yo no sé usted, yo soy sincero, pero es necesario que podamos tener conciencia de que Dios tiene cosas mayores para nosotros, que no podemos dejarle en bandeja servida al enemigo, a sus planes, lo que ellos quieren hacer. Mis hijos, yo no sé si usted lo quiere declarar, mis hijos son pertenencia de Dios. Y diga, mis nietos son pertenencia de Dios. Pastor, pero es que esta hipota ni novio tiene y ni va a tener. Dígalo, mis hijos, de mis nietos, mis tataranietos y todos los que vengan después de mí son herencia de Dios. Es necesario que alguien se levante. Hoy Dios envió su palabra porque nos quiere sanar. Dios envió su palabra porque nos quiere prosperar. Dios envió su palabra porque quiere darle una familia sana. Dios envió su palabra porque quiere que nosotros creamos de que Él tiene planes buenos para nuestra vida y para los nuestros. Yo se lo pongo así, es como que venga una cadena oxidada, pero viene Dios y la corta y le pone una cadena de oro. Nosotros somos de alto valor y es necesario que podamos entenderlo, que no bajemos la guardia, que podamos resistir y no solamente aguantar, sino que pasar a la ofensiva por medio de la palabra. Gedeón tenía un problema, no solo Gedeón, Israel tenía un problema, pero Dios envió un varón profeta y le dio una palabra. Una palabra era más de lo que ellos estaban pidiendo, pero Dios les dio su palabra. ¿Por qué? Porque quería mostrar su gloria y su poder a aquellos que Dios tanto amaba y que Dios los había escogido, no por ser buenos, no por ser numerosos, sino porque Dios los amaba. Se puede poner de pie, puede pasar el ministerio de alabanza.